Capítulo 5. No estás solo. Después de aquella noche, el fin de semana transcurrió en aparente calma. Pero para Komi no fue un fin de semana tranquilo. En varias ocasiones tomó su teléfono para escribirle a Rin. ¿Estás bien? Esperó. No hubo respuesta. Horas más tarde volvió a intentarlo. ¿Cómo te sientes? Otra vez, nada. Antes de que terminara el domingo, le envió un último mensaje. La conversación permaneció en silencio. Rin nunca respondió. Komi pensó que quizá solo necesitaba un poco de tiempo para estar solo, así que decidió esperar. El lunes llegó y las clases comenzaron con normalidad. Al entrar al salón, su mirada se dirigió casi por costumbre hacia el pupitre de Rin. Estaba vacío. Creyó que simplemente llegaría tarde. Pero las clases terminaron y él nunca apareció. El martes ocurrió lo mismo. Y el miércoles también. Y el jueves. Y por último el viernes. El asiento de Rin seguía desocupado. Durante el descanso, Komi se acercó a él y Nobara, quienes conversaban cerca de sus pupitres. Abrió su libreta y escribió. ¿Saben algo de Rin? Él negó con la cabeza. No. Desde el lunes no ha venido. Komi escribió otra pregunta. ¿Han hablado con él? Le envié un mensaje hace un par de días, pero no me respondió, contestó Nobara. Yo también intenté comunicarme con él, añadió L. Tampoco contestó. Komi asintió lentamente y regresó a su asiento. El resto de las clases transcurrieron con normalidad, pero Komi apenas podía concentrarse. Cada vez que levantaba la vista, el pupitre vacío de Rin seguía ahí. Los mensajes sin responder. 5 días sin asistir a clases. Y nadie parecía saber dónde estaba. Sin darse cuenta, una idea comenzó a rondar por su cabeza. ¿Y si le había pasado algo? Solo pensar en esa posibilidad hizo que sintiera un pequeño nudo en el pecho. Quería ir a verlo. Quería asegurarse de que estuviera bien. Pero había un problema. No sabía dónde vivía. Cuando sonó la campana de salida, los alumnos comenzaron a guardar sus cosas. Komi hizo lo mismo. Mientras acomodaba sus cuadernos dentro de la mochila, su mirada se detuvo en la agenda escolar. La abrió casi por instinto. Pasó varias páginas hasta llegar al directorio de alumnos. Sus dedos recorrieron lentamente la lista de nombres. Hasta que encontró uno. Rin Itoshi. Junto a su nombre aparecía una dirección. Komi la observó unos segundos para asegurarse de haberla leído bien. Después cerró la agenda con cuidado, la guardó en su lugar y salió de la escuela. Con esa dirección en mente, comenzó a caminar hacia la casa de Rin. Solo esperaba llegar y encontrarlo sano y salvo. La casa de Rin permanecía en completo silencio. En su habitación, Rin estaba acostado sobre la cama, cubierto con un cobertor hasta el pecho. Llevaba varios días sin salir de casa. Tosió un par de veces, cubriéndose la boca con el antebrazo. Con un suspiro cansado, estiró la mano hacia el buró y tomó un termómetro. Levantó un poco el brazo y lo colocó debajo de la axila. Permaneció inmóvil durante unos instantes, mirando el techo de la habitación mientras esperaba. Unos segundos después, el termómetro emitió un pitido. Rin lo sacó de debajo de su axila y miró la pantalla. 38.8 grados. Frunció ligeramente el ceño. Sigue igual. Dejó el termómetro sobre el buró y volvió a recostarse por un momento.
Sentía el cuerpo pesado y la garganta completamente seca. Tenía sed. Apartó el cobertor y, con algo de esfuerzo, se incorporó. Se puso de pie lentamente y salió de la habitación, caminando hacia la cocina con la intención de servirse un vaso de agua. Entonces el sonido del timbre llamó su atención. Rin se detuvo. No esperaba visitas. Permaneció unos segundos en silencio antes de acercarse a la entrada. Giró el picaporte y abrió la puerta. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Frente a él estaba Komi. Llevaba la mochila sobre un hombro y sostenía su libreta contra el pecho. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Rin fue el primero en romper el silencio. ¿Qué haces aquí? Komi abrió su libreta y escribió. Te busqué en la escuela. Rin leyó el mensaje en silencio. Komi pasó a la siguiente hoja. No ha sido desde el lunes. Luego escribió otra línea. Te envié mensajes, pero no respondiste. Rin bajó ligeramente la mirada. Lo siento. Guardó silencio por un momento. Pero, ¿qué haces aquí? Komi escribió de nuevo. Me preocupé por ti. Después añadió. No sabía dónde vivías. Busqué tu dirección en la agenda escolar. Rin permaneció callado unos segundos. No esperaba que hubiera ido hasta su casa solo para comprobar cómo estaba. Al final soltó un pequeño suspiro. Solo tengo fiebre. Intentó sonar tranquilo. No es nada grave. Se quedó unos instantes apoyado en el marco de la puerta antes de hablar. Ya viste que estoy bien. Hizo un pequeño gesto con la cabeza. Así que ya puedes irte. Apenas terminó de hablar, una fuerte tos lo interrumpió. Tuvo que llevarse el brazo a la boca mientras tosía una y otra vez. Incluso tuvo que apoyarse con una mano en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Komi lo observó en silencio. Su mirada pasó del rostro pálido de Rin al termómetro que alcanzaba a verse sobre una mesa cercana. Después volvió a verlo a él. Era evidente que no estaba bien. Sin decir una sola palabra, dio un pequeño paso hacia la entrada. Rin levantó la vista al notar el movimiento. No quiero contagiarte, no entres. Komi simplemente negó con la cabeza y entró a la casa sin hacerle caso. No pensaba irse. Aunque Rin acababa de decirle que volviera a casa, había decidido quedarse. Rin la observó con una mezcla de sorpresa y resignación. Shoko, de verdad, no hace falta. Ella negó suavemente con la cabeza. Guardó la libreta por un momento y, con un gesto tranquilo, señaló el pasillo que llevaba a la habitación de Rin. Después lo señaló a él. Rin entendió de inmediato lo que quería decir. ¿Quieres que vuelva a acostarme? Komi asintió. Rin soltó un pequeño suspiro. De verdad estoy bien. Antes de que pudiera terminar la frase, otra tos lo interrumpió. Cerró los ojos unos instantes mientras intentaba recuperar el aliento. Al volver a abrirlos, Komi seguía frente a él, mirándolo fijamente. No parecía dispuesta a ceder. Rin terminó soltando otro suspiro. Está bien. Con pasos lentos, comenzó a caminar de regreso a su habitación. Komi lo siguió unos pasos detrás, asegurándose de que no perdiera el equilibrio. Al entrar, Rin se dejó caer con cuidado sobre la cama. Komi tomó el cobertor que había quedado doblado a un lado y, con delicadeza, lo acomodó sobre él hasta cubrirlo por el pecho. Después dio un pequeño paso hacia atrás para observarlo.
Rin permaneció acostado, mirándola en silencio. No estaba acostumbrado a que alguien cuidara de él. Mucho menos a que Komi estuviera haciendo todo eso por él. Y menos por lo que había pasado. Komi tomó nuevamente su libreta. Escribió unas palabras con calma y se la mostró a Rin. Voy a usar tu cocina. Antes de que él pudiera decir algo, escribió otra línea. Te prepararé un té. Rin intentó incorporarse un poco. No hace falta, yo puedo. Pero apenas terminó la frase, tuvo que volver a recostarse, sintiendo el peso de la fiebre. Komi negó suavemente con la cabeza, indicándole que permaneciera acostado. Después salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Abrió los muebles con cuidado hasta encontrar una taza, una caja de té y un poco de azúcar. Pocos minutos después, regresó con una taza de té caliente entre las manos. Se acercó a la cama y se la ofreció a Rin. Él la recibió con cierta sorpresa. Gracias. Le dio un pequeño sorbo, sintiendo como el calor de la bebida aliviaba un poco su garganta. Komi esperó a que terminara y volvió a tomar la taza vacía. Sin decir una palabra, regresó una vez más a la cocina. Rin la observó alejarse, sin entender por qué estaba haciendo todo aquello por él. Pasaron varios minutos. Cuando Komi regresó a la habitación, llevaba una pequeña charola entre las manos. Sobre ella había un tazón de okayu y una papilla de arroz caliente que había preparado con lo que encontró en la cocina, además de una cuchara. Lo dejó con cuidado sobre el buró, junto a la cama de Rin. Él dirigió la mirada hacia el tazón, sorprendido. No tenías que hacer todo esto. Komi negó suavemente con la cabeza. Tomó el tazón entre sus manos, se sentó a un lado de la cama y llenó la cuchara con una pequeña porción del okayu. Después la acercó lentamente hacia Rin. Él tardó un instante en comprender lo que intentaba hacer. Al ver la cuchara frente a él, apartó ligeramente la cabeza. No hace falta. Con cuidado, sujetó la muñeca de Komi y alejó la cuchara unos centímetros. Puedo comer solo. Komi permaneció inmóvil unos segundos, observándolo. Un gran sonrojo apareció en sus mejillas. Bajó la cuchara y le entregó el tazón. Rin lo recibió con ambas manos. Gracias. Tomó una pequeña cucharada y comenzó a comer despacio, mientras el calor del okayu aliviaba poco a poco su garganta. Komi permaneció sentada a su lado, observándolo en silencio, asegurándose de que terminara de comer. Rin terminó la última cucharada y dejó el tazón vacío sobre la charola. El calor de la comida había conseguido que se sintiera un poco mejor. Komi tomó el tazón y la cuchara con cuidado. Antes de salir de la habitación, volteó la mirada hacia Rin por un instante. Él seguía sentado en la cama, visiblemente cansado. Komi hizo una pequeña inclinación de cabeza y salió en silencio. En la cocina, abrió el grifo y comenzó a lavar la taza del té, el tazón y la cuchara que habían utilizado. Lo hizo con calma, procurando no hacer demasiado ruido. Cuando terminó, secó cada utensilio con un paño limpio y los acomodó nuevamente en su lugar, dejando la cocina tal como la había encontrado. Después apagó la luz y regresó lentamente a la habitación de Rin. Al asomarse por la puerta, se detuvo. Rin ya no estaba sentado. Se había recostado nuevamente sobre la cama. El cansancio había terminado por vencerlo. Respiraba con tranquilidad, profundamente dormido, mientras el cobertor lo cubría hasta el pecho.
Komi entró sin hacer el menor ruido. Se acercó despacio a la cama y lo observó durante unos instantes. Al verlo descansar por fin, la preocupación que había sentido durante los últimos días comenzó a disminuir poco a poco. Con cuidado, acomodó un poco el cobertor para que no se descubriera mientras dormía. Después tomó una silla de la habitación y la colocó junto a la cama. Se sentó en silencio. Decidió quedarse allí, acompañándolo mientras descansaba. La habitación quedó completamente en silencio. Lo único que podía escucharse era el suave tic-tac del reloj y la respiración pausada de Rin. Komi permanecía sentada junto a la cama, observándolo dormir. La fiebre parecía haberlo vencido por completo. Permaneció así durante unos segundos, sin apartar la mirada de él. Después, lentamente, bajó la vista hacia una de las manos de Rin, que descansaba sobre el cobertor. Dudó por un instante. Con mucho cuidado, extendió su propia mano y rozó suavemente sus dedos. Finalmente, tomó la mano de Rin entre las suyas. La sujetó con delicadeza, procurando no despertarlo. Podía sentir el calor de su mano, todavía elevada por la fiebre. Komi no dijo nada. Simplemente permaneció allí, sentada a su lado, sosteniendo su mano en silencio mientras Rin continuaba durmiendo profundamente. Poco a poco, el cansancio también empezó a apoderarse de ella. Había pasado todo el día preocupándose por Rin y, desde que llegó a su casa, no había dejado de estar pendiente de él. Sus párpados comenzaron a sentirse pesados. Intentó mantenerse despierta unos minutos más. Pero el sueño terminó por vencerla. Sin soltar la mano de Rin, apoyó lentamente la cabeza sobre el borde de la cama, muy cerca de él. Cerró los ojos. En cuestión de minutos, Komi también se había quedado profundamente dormida, aún sujetando con delicadeza la mano de Rin. Los primeros rayos del sol comenzaron a entrar por la ventana, iluminando poco a poco la habitación. Komi abrió lentamente los ojos, todavía algo adormilada. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. Parpadeó un par de veces y levantó la cabeza. Komi se incorporó lentamente, mirando alrededor de la habitación con una ligera preocupación. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Durante la noche, sin darse cuenta, ya no estaba apoyada en el borde de la cama. Ahora se encontraba sobre la cama de Rin, cubierta con el cobertor hasta la cintura. Sus ojos se abrieron ligeramente. Un tenue color rojo comenzó a aparecer en sus mejillas. Sin darse cuenta, se había quedado dormida en la cama de Rin. Bajó la mirada unos segundos, sintiendo un poco de vergüenza. Volteó a ver a todos lados y se dio cuenta de que Rin ya no estaba ahí. En ese momento, escuchó un ligero ruido proveniente de la cocina. Giró la cabeza hacia la puerta de la habitación. Parecía que Rin ya estaba despierto. Komi apartó el cobertor con cuidado y bajó de la cama. Todavía con un ligero sonrojo en el rostro, acomodó un poco el cobertor antes de salir de la habitación. Un delicioso aroma proveniente de la cocina llamó su atención. Al llegar, encontró a Rin preparando el desayuno. Al escuchar sus pasos, él volteó a verla. «Buenos días». Komi hizo una pequeña reverencia para saludarlo. Rin terminó de servir el desayuno y colocó 2 platos sobre la mesa. Después la miró. «Preparé un poco de comida para desayunar». Hizo un pequeño gesto hacia la silla frente a él.
Si quieres, puedes desayunar conmigo. Komi asintió con una leve sonrisa y tomó asiento. Antes de empezar a comer, sacó su libreta. Escribió unas palabras y se la mostró a Rin. ¿Cómo te sientes? Rin leyó el mensaje y sonrió ligeramente. Mucho mejor. Se llevó una mano a la frente. La fiebre ya se fue. Miró a Komi con una expresión tranquila. Creo que descansar toda la tarde y toda la noche me hizo bien. Komi observó su rostro durante unos segundos. Ya no se veía pálido, tampoco tenía la expresión de agotamiento del día anterior. Al comprobar que realmente estaba bien, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Guardó su libreta y ambos comenzaron a desayunar en un silencio cómodo, disfrutando de la tranquila mañana. Durante unos minutos, ambos desayunaron en silencio. Solo se escuchaba el suave sonido de los cubiertos y el canto de los pájaros que entraba por la ventana. Komi dejó la cuchara sobre el plato. Permaneció unos segundos mirando la mesa antes de sacar su libreta. Escribió lentamente. Lo que pasó ese día. Se detuvo un momento. Luego terminó la frase. ¿Estás bien? Rin dejó de comer. Sabía exactamente a qué se refería. Permaneció unos instantes en silencio antes de responder. Sí. Desvió la mirada hacia la ventana. ¿Tú estás bien? Hizo una breve pausa. No debiste interferir. Apretó ligeramente la mano que descansaba sobre la mesa. Por mi culpa saliste lastimada. Komi lo escuchó atentamente. Después habló lentamente y con nerviosismo. No que, quería dejarte solo. Rin guardó silencio unos segundos. Finalmente agachó la cabeza. No pude protegerte, resultaste herida. ¿Por qué sigues aquí conmigo? Komi bajó la mirada. Recordó todo lo que había ocurrido aquella noche. Recordó a Rin de rodillas sin poder defenderse. Tú siempre has estado conmigo y me has ayudado. Era mi turno de ayudarte a ti. Y mientras yo esté aquí, siempre estaré contigo en las buenas y en las malas. Rin levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Komi. Por primera vez desde aquella noche, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ella respondió con una leve sonrisa. Aunque ninguno de los dos podía olvidar lo que Sae les había hecho, al menos sabían que, si alguna vez volvía a aparecer, ya no tendrían que enfrentarlo solos. El desayuno transcurrió en silencio después de aquella conversación. Rin tomó el último sorbo de su té y dejó la taza sobre la mesa. En ese instante alguien llamó a la puerta. Rin levantó ligeramente la vista. Se puso de pie y caminó hasta la entrada. Komi permaneció sentada, observándolo desde la cocina. Rin abrió la puerta. Del otro lado había un hombre con el uniforme del servicio postal. ¿Rin Itoshi? Sí. El cartero revisó el nombre escrito en un sobre que llevaba entre las manos antes de asentir. Tengo una carta para usted. Rin la recibió. El cartero hizo una ligera inclinación de cabeza antes de marcharse. Rin cerró la puerta y observó el sobre por unos segundos. Komi levantó la mirada hacia él, curiosa al ver el sobre que llevaba. Rin también lo observó unos instantes. No esperaba recibir una carta. Rin regresó a la mesa con el sobre entre las manos. Tomó asiento frente a Komi y lo dejó sobre la mesa. Ambos lo observaron durante unos segundos. Rin rompió el sello con cuidado y sacó una hoja doblada. La desdobló lentamente.
Komi se inclinó un poco hacia adelante, curiosa. Rin comenzó a leer en silencio. Sus ojos recorrieron cada línea sin cambiar de expresión. Después de unos segundos, bajó ligeramente la hoja para que Komi también pudiera verla. Ha sido seleccionado para ser un deportista certificado, será llevado directo a la concentración de la selección de Japón. Si decide aceptar esta invitación, deberá presentarse en las instalaciones indicadas en la fecha y hora señaladas. Komi terminó de leer. Levantó la vista hacia él. Luego volvió a mirar la carta. Rin sostuvo el sobre entre sus manos unos instantes. Komi abrió su libreta y escribió una breve pregunta. ¿Vas a ir? Rin permaneció unos segundos mirando la carta. Finalmente respondió. Sí. Tomó nuevamente el sobre entre sus manos. Voy a ir. Hubo un breve silencio. Su mirada se volvió más fría. Voy a destruir todo. Apretó ligeramente la carta entre sus dedos. Y también, hizo una breve pausa. Voy a aplastarlo, aplastaré el sueño de mi hermano. La cocina volvió a quedar en silencio. Komi levantó la vista y lo observó. La expresión de Rin no había cambiado. No había duda en sus palabras. Aquella carta no representaba solo una oportunidad. Para Rin, era el primer paso para alcanzar a Sae y destruirlo. Komi permaneció en silencio. Sus ojos seguían fijos en la carta que Rin sostenía entre las manos. Poco a poco, comprendió el significado de aquella invitación. Si Rin aceptaba, se iría. Bajó lentamente la mirada hacia su libreta. Sus dedos apretaron con suavidad el borde de la portada. Después escribió unas palabras. ¿Cuándo te irías? Rin leyó la pregunta. Dentro de unos días. Respondió con la misma calma de siempre. Es lo que dice la carta. Komi bajó la vista nuevamente. No escribió nada más. Un pequeño silencio se instaló entre los dos. La idea de que Rin ya no estaría en la escuela, de que dejaría de verlo todos los días, hizo que sintiera un vacío en el pecho. Sus hombros descendieron apenas un poco. Rin levantó la vista y la observó. Notó el cambio en su expresión. Guardó silencio unos segundos. Volveré. Fue una respuesta corta, sin adornos. Komi levantó lentamente la mirada hacia él. Aunque seguía sintiéndose triste, asintió con suavidad. Sabía que Rin había tomado su decisión. Y, aunque no quería que se fuera, también entendía que no había nada que pudiera decir para hacerlo cambiar de opinión. Después de guardar la carta dentro del sobre, Rin se puso de pie. Miró el reloj de la cocina. Ya es tarde. Komi también se levantó. Tomó su libreta y la guardó en su mochila. Rin tomó las llaves de la casa del pequeño recipiente junto a la entrada. Te acompaño. Komi levantó la mirada hacia él. Asintió con una pequeña sonrisa. Los dos salieron de la casa. Rin cerró la puerta con llave y comenzó a caminar. Komi lo siguió a su lado. El camino transcurrió en silencio. Las calles estaban tranquilas y una ligera brisa movía las hojas de los árboles. Ninguno de los dos sentía la necesidad de hablar. La compañía del otro era suficiente. Después de varios minutos, llegaron frente a la casa de Komi. Ella se detuvo y giró para verlo. Sacó su libreta una vez más. Escribió unas palabras y se la mostró. Gracias por acompañarme. Rin leyó el mensaje. No hay de qué. Hubo un breve silencio.
Komi hizo una pequeña reverencia antes de dar media vuelta. Caminó hasta la puerta de su casa y apoyó la mano sobre el picaporte. Permaneció inmóvil. Pensó en la carta, en que Rin se iría dentro de unos días, y en que, probablemente, ya no tendrían mucho tiempo para verse. Respiró hondo. Entonces se dio la vuelta. Rin seguía allí, esperando a que entrara antes de marcharse. Al verla regresar, la observó en silencio. Komi abrió su libreta por costumbre, pero se detuvo. Bajó lentamente la libreta. Apretó con fuerza la correa de su mochila. Sus labios temblaron ligeramente. Rin. Se quedó en blanco. Cerró los ojos por un instante y volvió a intentarlo. Rin. Él levantó un poco la vista al escuchar que pronunciaba su nombre. Komi respiró profundamente. Las palabras salían con dificultad. ¿Quieres, salir, conmigo, antes, vayas? Al terminar, bajó la cabeza por completo. Sus mejillas estaban completamente rojas. Rin permaneció en silencio unos segundos. No esperaba que Komi hiciera un esfuerzo tan grande para decir algo. Finalmente respondió con su habitual calma. Sí. Hizo una breve pausa. Claro. Komi levantó lentamente la mirada. Mañana. Rin asintió. Está bien. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Komi. Gracias. Fue apenas un susurro. Después hizo una ligera reverencia y, esta vez sí, entró a su casa, mientras Rin permanecía unos segundos frente a la puerta antes de dar media vuelta y regresar a la suya. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a iluminar las calles. Rin salió de su casa a la hora que habían acordado y caminó hasta la residencia de la familia Komi. Al llegar, tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió. Komi apareció al otro lado. Llevaba un vestido sencillo para la ocasión y una pequeña bolsa colgada del hombro. Al ver a Rin, hizo una ligera reverencia. Buenos días, Shoko. Komi respondió con una pequeña sonrisa. Buenos días. Aunque todavía tartamudeaba, las palabras le salían con un poco más de facilidad que antes. Rin lo notó, pero no hizo ningún comentario. Komi tomó su libreta y escribió unas palabras. Espera un momento. Rin asintió. Ella volvió rápidamente al interior de la casa y, unos instantes después, regresó con una pequeña carpeta en las manos. La abrió y sacó 2 boletos. Se los mostró a Rin. En ellos se leía: Godzilla, el rey de los monstruos. Komi levantó la mirada. Los compré anoche. Respiró hondo antes de continuar. Pensé que podíamos ir al cine. Rin observó los boletos unos segundos. Después volvió a verla. Buena idea. Komi dejó escapar una pequeña sonrisa. Guardó los boletos con cuidado dentro de la carpeta y cerró la puerta de su casa. Sin decir nada más, ambos comenzaron a caminar juntos por la acera en dirección al cine. Era una mañana tranquila de domingo. La ciudad apenas empezaba a cobrar vida, mientras Rin y Komi avanzaban uno al lado del otro, disfrutando del silencio y de la compañía del otro antes de que el destino de Rin cambiara por completo. Después de caminar durante varios minutos, el cine finalmente apareció frente a ellos.
Un enorme póster de Godzilla, el rey de los monstruos, decoraba la entrada, mientras varias personas esperaban para entrar a la siguiente función. Komi y Rin se detuvieron frente a las puertas. Komi abrió la pequeña carpeta que llevaba consigo y sacó los 2 boletos. Con un ligero sonrojo, extendió uno hacia Rin. Rin tomó el boleto. Gracias. Justo cuando iba a guardarlo, 2 chicos pasaron caminando junto a ellos. Oye, Nagi, preguntó el chico de cabello morado. ¿Y desde cuándo la conoces? El chico de cabello blanco bostezó con la mirada hacia abajo. Desde la infancia. En ese instante, Nagi chocó accidentalmente con Rin. El boleto salió despedido de su mano y una ráfaga de viento lo empujó hacia la avenida. Todos siguieron el pequeño papel con la mirada. Sin pensarlo, Rin salió corriendo. El boleto descendía lentamente. Rin saltó y lo atrapó en el aire. Pero, en ese mismo instante, el estridente claxon de un automóvil hizo que varias personas voltearan. Al ver el automóvil acercarse a toda velocidad, el mundo de Komi pareció detenerse. Sus ojos se abrieron por completo. Sintió como toda la sangre abandonaba su rostro. Las piernas le temblaron y, por un instante, creyó que iba a desplomarse. Su respiración se volvió irregular. El corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Todo ocurrió en apenas un segundo. Las palabras escaparon de su boca casi sin darse cuenta. Rin. El automóvil estaba prácticamente encima de él. En una fracción de segundo, Rin apoyó una mano sobre el cofre, impulsó su cuerpo hacia arriba y realizó una rápida maniobra. Terminó aterrizando sobre el techo del automóvil, agachado, con una mano apoyada sobre la superficie y la otra sosteniendo firmemente el boleto. El conductor frenó bruscamente. Rin se incorporó con total tranquilidad, descendió del automóvil de un salto y cayó nuevamente sobre la banqueta. Guardó el boleto en el bolsillo de su pantalón como si nada hubiera pasado. Komi corrió inmediatamente hacia él. Cuando vio a Rin aterrizar sobre el automóvil y bajar completamente ileso, el aire volvió de golpe a sus pulmones. Sus piernas seguían débiles. Sintió un ligero mareo y tuvo que dar un paso al frente para no perder el equilibrio. No fue hasta que estuvo frente a Rin y pudo comprobar con sus propios ojos que no tenía ni un rasguño que la tensión comenzó a desaparecer lentamente. Sin pensarlo, lo abrazó con fuerza. Sus manos temblaban mientras se aferraba a su camisa. Su respiración era acelerada. Durante unos segundos fue incapaz de decir una sola palabra. Solo permaneció abrazándolo, aliviada de que estuviera bien. Rin bajó la mirada hacia ella. Se quedó inmóvil. No esperaba una reacción así. Después de unos instantes, habló con la calma de siempre. Estoy bien. Komi no lo soltó de inmediato. Solo cuando comprobó que realmente estaba ileso aflojó lentamente el abrazo. Retrocedió un paso. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, sus mejillas se tiñeron de un intenso color rojo. Bajó la cabeza, completamente avergonzada. Rin la observó unos segundos. Komi levantó apenas la mirada y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. No. Respiró. No, vuelvas, a. hacer. Su voz apenas era un susurro. Sus ojos comenzaron a humedecerse casi de inmediato. Intentó contenerse.
No quería llorar. Pero el miedo había sido demasiado grande. Apretó los labios con fuerza, respirando entrecortadamente para no romper en llanto. Rin guardó silencio unos segundos. Estoy bien, ya no te preocupes. Al escuchar esas palabras, la respiración agitada de Komi comenzó a estabilizarse poco a poco. Cerró los ojos por un instante y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Las lágrimas que amenazaban con salir terminaron por quedarse en sus ojos. Cuando volvió a abrirlos y comprobó una vez más que Rin estaba completamente ileso, sintió como el miedo se desvanecía poco a poco. Solo entonces logró calmarse por completo. A unos metros de ellos, Reo seguía observando la escena con incredulidad. ¿Qué fue eso? Nagi mantuvo su expresión despreocupada mientras miraba a Rin y a Komi. Rin simplemente volteó la vista hacia la entrada del cine. Vamos. Komi asintió varias veces y caminó a su lado, esta vez permaneciendo un poco más cerca de él mientras ambos entraban al cine. La película terminó casi 2 horas después. Las luces de la sala se encendieron poco a poco mientras los demás espectadores comenzaban a levantarse de sus asientos. Komi y Rin salieron junto con el resto de la gente. Al abandonar el cine, el sol ya comenzaba a descender. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y una brisa fresca recorría las calles. Ninguno de los dos tenía prisa por regresar. Simplemente comenzaron a caminar. Pasaron frente a algunas tiendas, puestos de comida y pequeñas cafeterías. Komi llevaba las manos detrás de la espalda mientras caminaba a un lado de Rin. De vez en cuando intercambiaban unas pocas palabras, pero la mayor parte del tiempo disfrutaban del silencio. Sin darse cuenta, sus pasos los llevaron hasta el paseo marítimo. El sonido de las olas podía escucharse con claridad. Frente a ellos se extendía un largo balcón de concreto con una barandilla que daba directamente hacia el mar. Rin se detuvo. Su mirada permaneció fija en aquel lugar. Lo reconoció de inmediato. Había estado allí años atrás. Fue el sitio donde habló con su hermano por última vez antes de que todo cambiara. Durante unos segundos no dijo nada. Simplemente observó el horizonte. Komi notó el cambio en su expresión. Se detuvo a su lado. Miró el mar y luego volteó la vista hacia Rin. Sin necesidad de preguntar, comprendió que aquel lugar significaba algo importante para él. El viento movía suavemente sus cabellos mientras ambos permanecían de pie frente al océano, contemplando el mismo paisaje, pero con recuerdos muy diferentes en sus corazones. Rin permaneció en silencio, con la mirada perdida en el mar. De pronto habló. Lo voy a matar. Komi levantó lentamente la vista. Rin no apartó los ojos del horizonte. Me las va a pagar. Hizo una breve pausa. Todo lo que me hizo. Sus dedos se cerraron sobre la barandilla. Y lo que te hizo a ti. El viento sopló entre ambos. Voy a destruir su sueño. Voy a aplastarlo. Komi guardó silencio. Al escuchar esas palabras, comprendió que la decisión de Rin ya no podía cambiarse. Aquella determinación era mucho más fuerte que cualquier duda. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Las olas rompían contra las rocas mientras el viento recorría el paseo marítimo. Komi permaneció unos segundos observando a Rin. Después, reunió valor. Tomó su libreta. Escribió despacio, cuidando cada palabra.
Cuando terminó, se la mostró. No importa lo que pase. Rin desvió la mirada hacia la libreta. Komi escribió una segunda línea. Siempre voy a estar para ti. Sus manos temblaban ligeramente. Tragó saliva. Esta vez hizo el esfuerzo de decirlo con su propia voz. Ese siempre. Respiró hondo. Voy a estar contigo. Le costaba pronunciar cada palabra, pero no apartó la mirada de Rin. Pase, pase. Rin permaneció en silencio. No esperaba escuchar algo así. Durante unos segundos no respondió. Solo la observó. Finalmente, habló con la serenidad de siempre. Gracias. Fue una respuesta corta. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el peso que cargaba sobre sus hombros pareció hacerse un poco más ligero. Komi sonrió con timidez. Sin decir nada más, dio un pequeño paso hasta quedar a su lado. Los dos voltearon la vista hacia el mar, permaneciendo juntos mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Unos días después. La mañana había llegado más rápido de lo que ambos habrían querido. Frente a la estación de autobuses, varias personas despedían a familiares y amigos. Entre ellas estaba Komi. Sostenía su libreta contra el pecho mientras esperaba en silencio. A unos metros, Rin llevaba una pequeña mochila al hombro. En uno de sus bolsillos seguía guardada la carta de invitación. El autobús ya estaba estacionado. Solo faltaban unos minutos para partir. Rin se detuvo frente a Komi. Ninguno de los dos hablaba. Los dos sabían que ese momento terminaría llegando. Komi respiró hondo. Abrió su libreta y escribió lentamente. Prométeme que volverás. Le mostró la hoja. Rin la leyó en silencio. Después levantó la vista. Volveré. Rin desvió la mirada hacia el autobús. Pero antes. Apretó ligeramente la correa de su mochila. Iré allá. Su voz se volvió aún más firme. Para poder matarlo. Hizo una breve pausa. Me las va a pagar. Hubo un breve silencio. Komi escuchaba atentamente. Bajó lentamente la libreta antes de volver a escribir unas nuevas palabras. Y cuando vuelvas. Sus manos temblaron un poco. Quiero volver a salir contigo. Rin observó aquellas palabras durante unos segundos. Después respondió. Está bien. Cuando vuelva, iremos. En ese momento, el conductor anunció que era hora de abordar. Rin tomó su mochila. Antes de subir al autobús, volvió a mirar a Komi. Ella dio un paso al frente. Esta vez no escribió nada. Con algo de dificultad, habló. Cuídate. Rin asintió. Tú también. Las puertas comenzaron a cerrarse. Komi dio un paso hacia el autobús. Apretó los puños. Su corazón latía con fuerza. Pensó internamente. Si no lo hago ahora, tal vez no vuelva a tener la oportunidad. No sabía cuándo volvería a verlo. Apretó con fuerza su libreta contra el pecho. Antes de que las puertas terminaran de cerrarse, reunió todo el valor que tenía. Rin. Él volteó ligeramente la cabeza. Antes de que pudiera decir una palabra, Komi se puso de puntillas. Cerró los ojos. Y rozó suavemente sus labios con los de él. Fue un beso breve. Tan rápido que apenas duró un instante. Cuando se separó, sus mejillas estaban completamente rojas.
Komi retrocedió de inmediato, incapaz de sostenerle la mirada. Las puertas terminaron de cerrarse. Rin permaneció inmóvil, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. El motor del autobús rugió. Poco a poco, el vehículo comenzó a alejarse. Komi permaneció de pie, observándolo partir, mientras llevaba lentamente una mano a sus propios labios. Rin llevó lentamente una mano a sus labios aún expectante de lo que había pasado. Por primera vez, su expresión cambió apenas un instante. Una leve sorpresa y un pequeño rubor apareció en su rostro. Komi levantó una mano y la agitó con una pequeña sonrisa, aunque sus ojos comenzaban a humedecerse. Rin la observó desde la ventana. Después de unos segundos, levantó ligeramente la mano en señal de despedida. El autobús continuó alejándose hasta desaparecer al final de la calle. Komi permaneció allí, con una mano sobre sus labios y la otra sujetando su libreta contra el pecho. Hasta pronto, Rin. El autobús se detuvo. Rin descendió con su mochila al hombro y caminó hasta la entrada del edificio. Empujó las grandes puertas y entró. Al cruzarlas, se encontró con un amplio salón. Había cientos de jóvenes reunidos en el lugar. Algunos conversaban entre ellos, intentando adivinar qué era eso exactamente. Otros observaban el lugar con curiosidad. También había quienes esperaban en silencio, con la mirada fija al frente. Rin recorrió el salón con calma. Sin decir una palabra, comenzó a caminar entre la multitud. Entonces, las luces empezaron a atenuarse. Poco a poco, las conversaciones cesaron. Una enorme pantalla se iluminó al frente del salón. En ella apareció un hombre de cabello largo y lentes. Muchas felicidades, pequeños diamantes en bruto. Su voz resonó por todo el edificio. Rin levantó ligeramente la vista. Sin cambiar su expresión, comenzó a escuchar el discurso. Cuando el discurso llegó a su fin, el enorme salón quedó en silencio. Las palabras de Ego seguían resonando en la mente de todos. Algunos intercambiaban miradas de confusión. Otros permanecían inmóviles, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Entonces, detrás de la enorme pantalla, varias puertas metálicas se abrieron al mismo tiempo. Un largo pasillo esperaba al otro lado. Nadie se movió. El ambiente seguía lleno de dudas. De repente, un chico de cabello azul oscuro dio un paso al frente. Sin esperar a nadie, salió corriendo hacia una de las puertas. Rin siguió al chico con la mirada mientras pasaba junto a él. Sin decir una sola palabra, comenzó a caminar. No tenía dudas. No había ido hasta allí para quedarse parado. No podría regresar con ella sin haber cumplido lo que le dijo que iría a hacer. Mientras el resto de los jugadores empezaba a reaccionar y avanzaba detrás de Isagi, Rin cruzó una de las puertas con la misma expresión fría de siempre, desapareciendo en el interior de Blue Lock con una venganza entre manos. A tu lado al caminar, nuestros hombros rozaban, viendo juntos los dos de aquello que no importó, al mirar el mismo sueño que nos unió. Aún te puedo escuchar a mi oído susurrar palabras que alguna vez pintan el atardecer del color de tu
Descargo de responsabilidad. Todas las imágenes, como personajes y música no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos dueños. Los créditos de autor estarán en la descripción. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita si les gustó el video. Nos vemos en el siguiente capítulo.